Continuando con la clase de fisiología, esta clase corresponde al capítulo 15 del libro de Guyton. Habla de la distensibilidad vascular y las funciones de los sistemas arterial y venoso. Comenzando con la distensibilidad vascular, es importante saber que es una característica propia del aparato vascular. Justamente esta distensibilidad permite a las arterias acomodar el gasto pulsátil del corazón y también superar las pulsaciones de la presión. Estas pulsaciones de la presión vamos a ver un poquito más adelante. Los vasos más distensibles del cuerpo son las venas. Justamente por eso tienen esta función de reservorio. Sirven de reserva importante de sangre extra. Tienen la capacidad de almacenar medio litro a 1 litro de sangre. La unidad de distensibilidad vascular se expresa como el incremento fraccionado de volumen por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión. Entonces depende de estos dos factores, volumen y presión. Aquí tengo la definición de distensibilidad, es la capacidad de los vasos sanguíneos para distenderse o contraerse en respuesta al volumen y también presión, como ya habíamos mencionado. La diferencia de la distensibilidad en la arteria y las venas, podemos decir que las venas presentan una distensibilidad mucho mayor, 8 veces más que las arterias. Eso se puede ver tanto en la circulación sistémica como en la circulación pulmonar. Sin embargo, en las arterias varía un poco la distensibilidad de la arteria de la circulación pulmonar y también de la circulación sistémica. En la circulación sistémica tenemos la aorta, que es menos distensible que la arteria pulmonar de la circulación pulmonar. Aquí la arteria pulmonar es 6 veces más distensible que la arteria de la circulación sistémica. Entonces, organizando estos componentes de la circulación, podemos decir que la aorta es la menos distensible, la arteria pulmonar se encuentra en el medio y por último la más distensible sería la vena. En distensibilidad vascular también vamos a hablar de la compliancia o capacitancia vascular, que es totalmente diferente de la distensibilidad. La compliancia es la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumente la presión. Depende del volumen y de presión también, pero es diferente de la distensibilidad. Distensibilidad es la capacidad que tiene el vaso sanguíneo de distenderse o contraerse. Aquí no. Aquí es la capacidad que tiene de almacenar sangre en alguna porción de la circulación. Por ejemplo, un vaso muy distensible que tiene un volumen pequeño, por ejemplo, este vaso aquí, el volumen de este vaso es menor que este vaso, pero es muy distensible. Y me dice que su compliancia, la capacidad de almacenar sangre, es menor de este vaso, que es menos distensible que este. La compliancia entonces depende de la distensibilidad y también del volumen. La compliancia en el sistema venoso es 24 veces más que su arteria correspondiente. Por ejemplo, la vena cava es 24 veces mayor la compliancia allí que en la arteria aorta, que sería su arteria correspondiente. ¿Por qué? Primero porque la distensibilidad es 8 veces más y el volumen también es mayor, 3 veces más. Y aquí tenemos la compliancia es igual a distensibilidad por volumen. Entonces me da una compliancia de 24 veces mayor en el sistema venoso que en el sistema arterial. La curva de volumen-presión es una forma de expresar la relación entre el volumen y la presión, ya sea en el sistema arterial, aquí de rojo, o en el sistema venoso, aquí de color azul.
En el sistema arterial de un adulto normal se llena con 700 ml de sangre, aproximadamente a este nivel. Cuando se encuentra con 700 ml de sangre, presenta una presión de 100 milímetros de mercurio. Pero si el volumen cae a 400 ml, la presión inmediatamente cae a cero. Pequeños cambios de volumen generan grandes cambios de presión en el sistema arterial. Sin embargo, en el sistema venoso es lo contrario. Aquí yo tengo un volumen entre 2000 a 3500 y a una presión de 3 a 5 milímetros de mercurio. Por ejemplo, una variación de presión pequeña de 5 a 20, debe haber un cambio de volumen muy grande. Entonces, el cambio de volumen que produce es muy grande comparado al cambio de presión, que es muy pequeño. El sistema nervioso autónomo tiene una importante relación de estos dos factores. En el sistema arterial, una estimulación simpática produciría la vasoconstricción y consecuentemente un aumento de presión. La estimulación simpática, ya sea en el sistema arterial o en el sistema venoso, produciría un aumento rápido de la presión arterial y de la presión venosa. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso simpático en el músculo liso? Produce una vasoconstricción y consecuentemente aumenta la presión. Y la inhibición simpática haría lo mismo, es decir, va a disminuir la presión. Y aquí podemos ver la estimulación simpática en las arterias, cómo aumenta la presión, y la inhibición simpática, sin embargo, va a disminuir, provocando un aumento de volumen. Y aquí también, en el sistema venoso, la estimulación simpática produce un aumento de presión y la inhibición simpática produce una disminución de presión. El control simpático sobre la capacitancia es muy importante en los casos de hemorragia, por ejemplo, en donde se pierde gran parte de la volemia. Entonces, esta estimulación simpática, además de producir una vasoconstricción, va a aumentar el volumen, va a aumentar el retorno venoso y también aumentaría el gasto cardíaco. La compliancia diferida se refiere al hecho de que el vaso expuesto a un aumento de volumen hace con que aumente primero la presión. Aquí tenemos esa relación del tiempo en minutos y aquí la presión. En el sistema venoso, entonces, la presión es baja de 3 a 5, vamos a suponer que aquí sea 5. Un aumento brusco de volumen, por ejemplo, en la transfusión sanguínea, produciría un aumento de presión de forma brusca, pero inmediatamente después la distensibilidad de este vaso va a producir una disminución de esa presión. Aquí podemos ver que de 5 aumentó a 12 y esa distensibilidad hace con que disminuya por lo menos a 9. Después de eso se produce un estiramiento del músculo liso. Las fibras musculares comienzan a arrastrarse a longitudes mayores y las tensiones van disminuyendo. Aquí podemos ver que disminuye la presión debido a que aumenta el estiramiento del músculo liso y la presión vuelve a la normalidad en cuestión de minutos u hora. Entonces, la compliancia diferida es un mecanismo en el que la circulación consigue acomodar grandes cantidades de sangre cuando es necesario. La compliancia diferida en dirección contraria sería lo contrario que acabamos de explicar. Compliancia diferida es cuando hay aumento de grandes cantidades. La dirección contraria es cuando se pierde grandes cantidades de sangre, es decir, disminuye grandes cantidades de sangre. Y esto ajusta automáticamente en periodos de minutos u horas.
El siguiente punto de este capítulo son las pulsaciones de la presión arterial. Cuando la sangre entra en la arteria, del corazón a la arteria aorta, eso produce una distensión de esa aorta y luego después comienza a fluir hacia los vasos periféricos esa sangre. Y eso se debe a la distensibilidad del sistema arterial. Si este vaso no fuese distensible, la sangre tendría que fluir completamente durante la sístole y no habría ningún flujo sanguíneo durante la diástole. La compliancia del árbol arterial comienza a reducir estas pulsaciones que podemos ver aquí. Se reduce conforme se va distanciando del corazón en las últimas ramas del sistema arterial, entonces estas pulsaciones tienden a desaparecer. Y al final, ¿qué es la pulsación o presión de pulso? Sería la diferencia de la presión sistólica y la diastólica. Aquí podemos ver que durante la sístole la presión sube hasta 120 milímetros de mercurio, luego desciende hasta 80 milímetros de mercurio. La diferencia de 120 y 80 sería de 40, entonces esa es mi presión de pulso y eso ocurre en cada ciclo cardíaco. Este gasto pulsátil del corazón se transfiere a la arteria aorta y esta pulsación es lo que tiende a disminuir conforme avanza, conforme se va ramificando esta arteria. Y los factores que afectan la presión de pulso, los factores más importantes son dos, que sería el volumen sistólico del corazón y la compliancia del árbol arterial. Y hay uno menos importante que es la característica de eyección durante la sístole. Si aumenta el volumen sistólico, aquí el volumen de sangre que se encuentra aquí, que va a ser eyectado, entonces también va a aumentar la cantidad de sangre aquí en la arteria. Eso va a hacer con que haya un aumento y descenso de la presión, aumentando consecuentemente la presión de pulso. Con respecto a la compliancia o la distensibilidad, si es que disminuye la compliancia, como por ejemplo en los ancianos o en la arteriosclerosis, esto hace con que disminuya la compliancia. Entonces eleva la presión arterial y la presión de pulso también aumenta. Aquí podemos ver la presión de pulso normal, 120/80. Eso sería la presión sistólica y diastólica normal. Presión de pulso sería de 40 milímetros de mercurio. Eso sería lo fisiológico. Si yo tengo una arteriosclerosis, esto hace con que la presión sistólica se eleve y la diastólica se mantenga normal. Entonces, aquí podemos ver aproximadamente 170 milímetros de mercurio y la diastólica mantiene 80. Entonces, la presión de pulso aquí aumentó. En el conducto arterioso permeable, por ejemplo, hace con que el corazón bombee más cantidad de sangre, aumenta la presión hasta 160 milímetros de mercurio, pero como el conducto arterioso permanece permeable, ese volumen de sangre que pasó a la aorta cae en la arteria pulmonar, haciendo con que la presión diastólica caiga más de lo normal. Aquí podemos ver hasta 40, entonces la presión de pulso aquí es mayor. La presión de pulso está determinada por la relación del volumen del gasto cardíaco y la compliancia arterial. ¿Y cómo se transmite esos pulsos de presión hacia las arterias periféricas? La sangre que se expulsa del corazón pasa a la arteria. Cuando la arteria llega, distiende la pared arterial, inmediatamente después esto comienzan a fluir hacia adelante formando frentes de onda, que son estas ondas que se ven aquí. Entonces, esta frente de onda es lo que hace con que circule o fluya la sangre hacia las arterias periféricas en sentido anterógrado debido a que la válvula aórtica se encuentra cerrada. La velocidad de transmisión va cambiando
o sea, aumentando a lo largo de la ramificación del sistema arterial. En la aorta tenemos una velocidad de 3 a 5 metros por segundo. Sus primeras ramas tienen una velocidad un poco mayor, de 7 a 10 metros por segundo. Y en las arterias más pequeñas, las últimas ramas, presenta una velocidad mucho mayor, 15 a 35 metros por segundo. Cuanto mayor es la compliancia del segmento vascular, más lenta será la velocidad. Finalmente, ¿qué era la compliancia? Compliancia es cantidad de sangre que se puede almacenar en un punto dado de la circulación. Si es más grande, como en el caso de la aorta, la velocidad será menor, como en el caso de la velocidad de transmisión de la aorta. Esos pulsos de presión, conforme avanza, dijimos que la velocidad aumenta, pero los pulsos de presión se van amortiguando en las últimas ramificaciones del sistema arterial, por ejemplo, en las arterias más pequeñas, en las arteriolas y ni qué decir en los capilares. Eso podemos visualizar en este gráfico en donde tenemos el pulso de presión de 40 milímetros de mercurio. Luego esa aorta va ramificando. Aquí podemos ver la arteria radial que se encuentra bastante distante de la aorta. Ya va disminuyendo ese pulso de presión. Podemos ver aquí la arteriola y en el capilar. Aquí podemos ver pulsaciones si es que la pulsación de la aorta es muy grande o si es que la arteriola se encuentra dilatada. La amortiguación de los pulsos de presión se debe a la resistencia al movimiento de sangre en los vasos. Justamente 2/3 de la resistencia se ve en las arteriolas y la compliancia de los mismos. El grado de amortiguación es casi directamente proporcional al producto de resistencia por compliancia. Para medir la presión sistólica y diastólica vamos a utilizar los métodos clínicos. Para eso necesitamos el esfigmomanómetro y el estetoscopio. El esfigmomanómetro se coloca en el brazo y el estetoscopio colocamos sobre la arteria antecubital. Los ruidos que vamos a escuchar por este método de auscultación se le llaman ruidos de Korokov y esto se debe al chorro de sangre que atraviesa por un vaso parcialmente ocluido. Este chorro de sangre provoca turbulencias que hace con que las vibraciones se puedan oír a través del estetoscopio. Se insufla el manguito hasta presiones aproximadamente 20 milímetros de mercurio a más de la presión normal de la persona. En ese momento no tengo que escuchar ningún ruido. En caso de que yo no conozca la presión normal de la persona, entonces puedo palpar aquí la arteria radial hasta que no haya ninguna pulsación. En ese momento paro de insuflar, no tengo que escuchar ningún ruido. Aquí tengo una llave que voy a ir abriendo y eso va a hacer con que se reduzca gradualmente la presión del manguito. Una vez que la presión del manguito se reduce, la sangre comienza a fluir. El primer ruido que voy a escuchar sería la presión sistólica. Conforme va disminuyendo la presión del manguito por debajo de la presión sistólica, voy a escuchar ruidos rítmicos y secos. El nivel de presión se va indicando aquí en el manómetro a medida que voy abriendo aquí la llave y va disminuyendo la presión del manguito, el sonido se hace más rítmico y más duro. Y eso voy notando aquí hasta que la presión del manguito cae por debajo de la presión diastólica. En ese momento tengo que marcar la presión diastólica. Cuando los ruidos adquieren una calidad amortiguada. Voy a colocar el manguito en el brazo de mi paciente, mi estetoscopio sobre la arteria antecubital. Si es una persona sana, probablemente tiene una presión de 120/80. Entonces voy a insuflar, esto me indicaría la presión del manguito.
voy a insuflar el manguito hasta 20 milímetros de mercurio a más de la presión normal de la persona. Aquí su presión sistólica normal era 120 más 20 sería 140. Entonces aquí la arteria está totalmente comprimida y no se ausculta ningún ruido. Aquí tengo la presión y aquí el tiempo. Aquí me indica los ruidos que voy a escuchar. Entonces, luego de que escuche un silencio, voy a reducir gradualmente la presión. El primer ruido que escucho sería el ruido de la presión sistólica. Aquí podemos observar que aquí había un silencio y justo en esta parte tenemos un sonido. Conforme voy descomprimiendo o disminuyendo la presión del manguito, los ruidos se hacen más rítmicos, hasta que estos ruidos se amortiguan porque la presión del manguito cayó por debajo de la presión diastólica. Entonces ya no se ausculta más nada, queda un silencio nuevamente porque esta arteria ya está totalmente abierta. Las presiones arteriales normales por el método de la auscultación va variando según la edad. En esta imagen podemos observar la línea vertical me indica la presión y la línea horizontal me indica la edad. En los primeros años de vida, durante la infancia, la presión es menor comparado a la presión de los adultos. Y conforme va aumentando a partir de 50 años para arriba, la presión sistólica también tiende a aumentar. Y aquí podemos visualizar perfectamente eso. La presión arterial media es la media de presiones arteriales medidas de milisegundo a milisegundo por un periodo de tiempo y no es igual a la media de la sistólica y la diastólica. ¿Por qué? Porque cuando hay una frecuencia cardíaca normal, se invierte una mayor fracción del ciclo cardíaco durante la diástole que la sístole. Las venas y sus funciones. Las funciones de las venas sirven como conductos que transportan sangre desde los tejidos hacia el corazón. Sirven también como reservorios de sangre extra y también actúan como bomba venosa que vamos a ver más adelante. Primero tenemos que entender las presiones venosas. Tenemos una presión venosa central y tenemos las presiones venosas periféricas. La presión venosa central también es llamado de la presión de la aurícula derecha. Es la presión que se registra en el interior del sistema venoso y depende de dos factores. Depende de la capacidad de bombear la sangre hacia los pulmones, porque se refiere al lado derecho del corazón que envía sangre a los pulmones, y de la tendencia de la sangre de fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha. Toda la sangre que viene de la periferia hasta la aurícula derecha también va a regular la presión de la aurícula derecha o la presión venosa central. Si es que la capacidad del corazón de bombear sangre aumenta, entonces la presión en la aurícula derecha va a disminuir. Aquí es inversamente proporcional. Y si la tendencia de la sangre a fluir de la periferia hasta la aurícula derecha es mayor, la presión en la aurícula derecha también va a ser mayor. Este flujo de sangre de la periferia al corazón se llama también retorno venoso. Cuanto mayor es el retorno venoso, mayor será la presión de la aurícula derecha. Entonces, de este lado es directamente proporcional y de este lado es inversamente proporcional. Veamos cuáles son los factores que aumentan el retorno venoso. Primero, un aumento de la volemia provocaría también aumento del retorno venoso. Aumento del tono de los grandes vasos. Si es que hay una vasoconstricción en las venas cavas, eso provocaría también un aumento del retorno venoso. Y dilatación de las arteriolas, porque las arteriolas son los conductos que controlan la sangre que caen en los capilares. Si es que estos se dilatan, aumenta la sangre hacia los capilares y de estos capilares son las venas que recogen la sangre y lo envían hacia el corazón
produciendo también aumento del retorno venoso. La presión normal de la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio. La presión de la aurícula derecha o presión venosa central es de 0 milímetros de mercurio. Puede llegar a aumentar en casos patológicos hasta 20 o 30 milímetros de mercurio. En el caso de una insuficiencia cardíaca grave, cuando la capacidad de bombear el corazón disminuye bastante, entonces la presión aumentaría mucho. O en caso de una transfusión masiva de sangre, en este caso sería el segundo factor, que es el de retorno venoso, que va a aumentar y la presión también lo va a hacer. El límite inferior de la presión normal de la aurícula derecha es de menos 3 a menos 5 milímetros de mercurio. Lo mínimo que puede llegar en casos fisiológicos sería este valor. Pero esto se ve solamente cuando el corazón bombea con un gran vigor la sangre hacia las arterias o cuando el flujo sanguíneo que llega desde las venas hasta el corazón disminuye bastante. Sobre la resistencia venosa y la presión venosa periférica, podemos decir que la resistencia casi no existe en el sistema venoso debido a la gran distensibilidad que presenta. Dijimos que las venas presentan una distensibilidad de 8 veces mayor que las arterias, entonces la resistencia allí es casi nula. Solamente que cuando va a ingresar en el tórax provoca grandes deflexiones. En este caso, la resistencia se da nada más por la caja torácica y no por la vena misma. Las grandes venas presentan una presión de 4 a 6 milímetros de mercurio mayor que la presión de la aurícula derecha, que era apenas 0. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión en la aurícula derecha? Si hay un aumento en la presión de la aurícula derecha que era de 0, entonces aquí en las venas también va a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque aquí se sobrecarga y el retorno venoso estaría dificultado en este caso. ¿Cuál sería el efecto de la presión intraabdominal sobre la presión venosa de las piernas? Aquí dentro del abdomen, en posición de decúbito, tiene una presión de 6 milímetros de mercurio. Si es que esta presión dentro del abdomen aumenta en el caso de embarazo, porque hay un feto creciendo aquí, en el caso de tumor, ascitis, etc., eso provocaría también el aumento de las presiones venosas en los miembros inferiores. ¿Por qué eso? Porque aquel tumor que está creciendo va a comprimir aquí la vena cava o la vena ilíaca, entonces la sangre que estaba fluyendo tranquilamente por aquí ahora va a tener mayor dificultad para dirigirse al corazón y consecuentemente va a aumentar la presión en los miembros inferiores. Si es que la presión intraabdominal aumenta a 20 milímetros de mercurio, así también la presión en los miembros inferiores sería de 20 milímetros de mercurio. Con respecto a la bomba venosa, también llamada bomba muscular, esto se refiere a las válvulas que contienen estas venas y a la tensión muscular. La presión venosa del adulto que camina es de 20 milímetros de mercurio debido a que estas venas presentan las válvulas y también a la tensión muscular producida en el momento de caminar. Aquí podemos ver que la sangre consigue fluir tranquilamente por la contracción de los músculos que comprimen estas venas. Aquí tenemos la imagen de las válvulas. Aquí tengo una vena superficial, aquí tengo una vena comunicante y aquí tengo una vena profunda. Todas presentan válvulas y la válvula sirve para evitar el reflujo de sangre en dirección contraria. En los miembros inferiores, la sangre debe fluir de los tejidos hacia el corazón. Entonces, las valvas se abren hacia arriba para el paso de la sangre y una vez que la sangre pasa e intenta, por efecto de la gravedad, volver, estas válvulas ya se encuentran cerradas y evitan el reflujo de esa sangre. Si una persona se mantiene en bipedestación perfecta,
o de pie, como por ejemplo los militares, la bomba venosa no funcionaría porque no hay tensión muscular y la presión venosa aumentaría rápidamente en cuestión de 30 segundos a su valor gravitacional, que es de 90 milímetros de mercurio. Ese aumento de presión va a provocar también el aumento de presión de los capilares. Si aumenta la presión de los capilares, la sangre que se encuentra allí en los capilares va a fluir hacia el espacio intersticial. Entonces vamos a tener las piernas inflamadas, hinchadas y el volumen de sangre en el aparato circulatorio va a disminuir. Si las válvulas sufren un sobreestiramiento, eso se traduce en incompetencia valvular, lo que nosotros llamamos de venas varicosas. Si hay un sobreestiramiento de estas venas, las venas por sus capas musculares y elásticas consiguen distenderse, pero estas válvulas no tienen esa capacidad de aumentar. Entonces, al distenderse estos, las válvulas también van juntos y se vuelven incompetentes debido a que ya no cierra perfectamente como antes. Las venas varicosas son protrusiones bulbosas de gran tamaño de las venas situadas bajo la piel en los miembros inferiores que nosotros podemos visualizar a simple vista. Esto se puede observar cuando hay un sobreestiramiento de las venas por varias semanas o meses. Además del factor genético, la posición de pie, el estar mucho tiempo parado, también es otro factor de riesgo. Esto hace con que aumente la presión venosa y también la presión capilar. Y como ya habíamos mencionado, al aumentar la presión capilar se pierde el líquido hacia el espacio intersticial, lo que se traduce como edema. Luego el edema, si es que esto avanza por mucho tiempo, esto va a impedir la difusión adecuada de los nutrientes, la persona va a comenzar a sentir dolor muscular y por último van a aparecer las úlceras cutáneas. Aquí tenemos un ejemplo claro cómo sería una vena normal. Aquí podemos ver la vena con las válvulas bien cerradas y aquí hay un sobreestiramiento. Tenemos unas venas bulbosas en donde las válvulas no consiguen cerrarse perfectamente por el sobreestiramiento de las paredes venosas. Sin embargo, estas válvulas se quedan abiertas, facilitando así el reflujo de sangre. Para determinar la presión venosa central en forma directa, necesitaríamos una cánula que se inserta en las venas y va directo hasta el corazón en la aurícula derecha, que se conecta con un registrador de presión y así podemos tener nuestra presión venosa central. Sin embargo, si yo no tengo estos materiales, yo puedo hacer una medición clínica de la presión venosa central observando las venas del cuello. Si tengo la protrusión de las venas en la parte inferior del cuello, puedo decir que la presión de la aurícula derecha está aumentado hasta 10 milímetros de mercurio. Recordemos que la presión venosa central o presión de la aurícula derecha normal es de 0 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando yo tengo las venas del cuello completamente aumentado o protruido, entonces la presión venosa central probablemente ya esté a 15 milímetros de mercurio. Pero para la estimación clínica directa más específica necesitaría de ese método más invasivo, que es la colocación de un catéter hasta dentro del corazón. Y tenemos un nivel de referencia para medir la presión venosa y otras presiones circulatorias. Este nivel de referencia encontramos en la válvula tricúspide. Los factores de presión gravitacional provocado por los cambios de posición de una persona sana no afecta a este nivel en más de 1 a 2 milímetros de mercurio. Por eso es que este sirve como punto de referencia natural. Otra función de las venas era la de servir como reservorio de sangre extra y más del 60% se encuentra la sangre en las venas.
Esto se debe a su gran distensibilidad. Tenemos aquí un ejemplo que es la hemorragia. En el caso de hemorragia, especialmente si es grave, generalmente la presión arterial cae por debajo de lo normal. Cuando estos caen, los senos carotídeos y otras zonas se activan, estos detectan la caída de presión arterial y envían señales hasta el sistema nervioso central. En este lugar ocurre el procesamiento de la información, que es la caída de la presión arterial. Una vez procesada esta información, el sistema nervioso central envía señales hasta los vasos sanguíneos, produciendo una vasoconstricción de las venas. Esta vasoconstricción va a producir el aumento del retorno venoso, consecuentemente el aumento de la volemia, que el corazón va a bombear hacia el sistema arterial y va a aumentar la presión arterial. Además de las venas, tenemos reservorios sanguíneos específicos, como por ejemplo en el bazo, en el hígado, en las venas abdominales grandes, en plexos venosos cutáneos, y estos dos órganos que también sirven como reservorios es el pulmón y el corazón.